vine a Jesucristo y yo vine necesitado de Dios. Y me recuerdo que un día yo estaba en el altar y yo hice muchas promesas para Dios, ¿verdad? Y una de esas promesas era que yo le dije a Cristo, algún día yo voy a predicar tu palabra enfrente de una congregación. Aleluya. ¿Verdad? Y pues, tomando la oportunidad de esta vigilia, yo quiero cumplir esa promesa. Amén. Porque yo se la prometí a Dios. Amén. Y si Dios me está dando el tiempo Y la valentía. y la valentía, pues, lo voy a hacer. Con la Esa es ayuda del Señor. Y pues yo la escribí para que se me hiciera más fácil para mí, ¿verdad? Entonces, Así es. el tema sería así. Permítanme, si lo encuentro. El tema de esta predicación se llamaría: Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y javelina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, esta es la historia de David, que David mata al Goliat, a ese gigante que todos tenían miedo. Voy a leer 1 Samuel del 1 para el 13, y dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Afeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elam y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de mala, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y javelina de bronce entre sus hombros. Él hasta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis.
Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Pero había un joven, y este joven había sido llamado por Dios. Amén. Amén. Este joven, Dios tenía un propósito para él. Amén. Y en el 12 dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos en el tiempo de Saúl. Este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. El menor. Entonces aquí dice que el padre de David ya era viejo de edad. Y quizás él ya no podía cuidar de las ovejas. Entonces él necesitaba llamar a uno de sus hijos para que se hiciera cargo de los negocios de su padre. Amén. Y me imagino que este señor había reunido a sus hijos, pero él llamó al menor, porque los demás hijos, que eran los hermanos de David, ellos estaban más enfocados en los asuntos del mundo, De la guerra. en los asuntos de la guerra. Entonces David era el más joven de los hijos de Isaí. David estaba trabajando para su padre. David estaba haciendo lo que nadie quería hacer. David estaba cuidando las ovejas de su padre. Muchas veces David tuvo que enfrentarse cara a cara con un león o un oso, cuando un cordero había sido tomado de la manada. David era para muchos quizás un joven insignificante. Quizás muchos pensaban que David no tenía la madurez para enfrentarse en un conflicto en el campo de la batalla. Quizás muchos pensaban que David era alguien que no pertenecía en el campo de la batalla. Amén. Quizás pensaban que David era alguien que solo podía estar cuidando ovejas. Los hermanos de David miraban el trabajo de David como un trabajo corriente. Buen punto. Los hermanos de David eran mayores de edad, eran mayores de entendimiento, eran más fuertes en fuerzas. Así es. Los hermanos de David pensaban que eran fuertes y valientes. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Entonces los hermanos de David pensaban que eran fuertes y valientes y que ellos sí podían pelear en el campo de la batalla, pero sin saber los hermanos de David, quien menos ellos esperaban, Dios estaba levantando
a un joven guerrero, Sí, amén. listo para la batalla final. Un joven preparado por Dios. Santo eres, Señor. David era un joven fiel y obediente a su padre. Amén. David era un joven que Jehová lo estaba preparando para ponerlo enfrente en el campo de la batalla. David era un joven escogido por Dios, porque los ojos de Jehová estaban puestos en David. Amén. Dios había llamado a David para hacer de David un guerrero hecho por Dios, no un guerrero hecho por hombre, porque David era un siervo que siempre confió en Jehová. Amén. Mientras que los demás confiaban en sus propias fuerzas. Mientras que los demás confiaban en el número de guerreros. Mientras que los demás confiaban en su propia sabiduría. ¿Ya un poco de agua? Ahorita. Gloria a Dios. Confiaban en su propio entendimiento para vencer al gigante Goliat. Gloria a Dios. Alabado Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Está bueno. Aleluya. Mientras David siempre confió en Jehová de los ejércitos. David sabía que Dios siempre estaba con él. La valentía de David no era por afuera, sino la valentía de David era por dentro. Así es. La valentía de David era el poder de Dios levantando a un gran guerrero dentro de David. La valentía de David era pura y real. Mientras que la valentía de los demás era una valentía de impresionar. Alabado Cristo. Era una valentía física. Era una valentía que no tenía raíz de Dios. Porque cuando Dios levantó a David,